gracia de Cristo reanima tu amor. Quiero que abran sus Biblias al capítulo 1. Vamos a ver una segunda parte. Después, yo creo que con 6 clases voy a terminar el libro de Jeremías. Así que lo voy a hacer como si fuera un sermón, un estudio, pero no me voy a detener mucho en cosas, me voy a concentrar en lo más central, ¿vale? En una de estas clases que voy a hacer más adelante, voy a hacer las 12 similitudes o paralelos que hay entre Jeremías y Cristo, ¿ya? No profecía, sino que hablan de su trayectoria, de Cristo, que cómo era Cristo y cómo era Jeremías y las similitudes que hay, que son muy interesantes. A mí me gustan mucho los paralelos, como en el caso de Juan el Bautista y Cristo y todas esas cosas, ¿no? Así que vamos a empezar. Dice el 11 al 16, dice, la palabra del Señor vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra del Señor por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo el Señor, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice el Señor, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adorar. Antes de entrar a explicar esto, quiero que ustedes lean conmigo Jeremías, capítulo 2, versículo 13, que es un sermón que yo tengo de muchos años. Yo diría del año 79. Capítulo 2, versículo 13. Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí se usa la palabra agua viva. Agua viva. María Magdalena viene a la fuente de Jacob a sacar agua y Jesús estaba sentado ahí y le dice que le diera agua. Dice, ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí que soy samaritana? Si supieras que en el que te habla, le dice, de tu interior correrían ríos o vertientes de agua viva. El agua viva. En el libro de Pedro, hay una cosa que siempre llama mucho la atención. Llama mucho la atención sobre lo que significa cuando el Señor dice en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Estos se ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Esa es el agua de esta tierra. Es una declaración científica de un reactivo químico de oxígeno e hidrógeno. Y el agua contiene lo que nosotros necesitamos, y todo por el agua subsiste. Nunca mejor dicho, en sequía que vivimos nosotros hace ya 13 años. Pero esa es el agua que mantiene la cosa de este mundo. La misma que Jesús necesitaba para satisfacer su necesidad de beber agua en el día caluroso y cansado. Y cada individuo bebe mínimo 2 o 3 litros de agua al día, los que más, los que menos, un poco menos. Pero fíjense ustedes cómo el Señor usa el símil del agua para hablar del agua viva
que es la palabra de Dios. El entendimiento de que así como las cosas naturales por el agua natural subsisten, el hombre espiritual por el agua espiritual vive. Yo soy, como dice Jesús, ¿verdad? La roca donde salió el agua para mantener viva por sus necesidades naturales al pueblo de Israel. De manera que es interesante, es muy interesante. Y cuando nosotros hablamos de Jeremías 2:13, tenemos que poner en estas cisternas rotas que nos retienen agua, el agua viva, el agua de la vida. Jesús es el agua de la vida espiritual, no del agua del H2O. La primera visión, Jeremías 11, 12, 11, la palabra del Señor vino a mí diciendo, otra vez la expresión cuando dice en Lucas capítulo 3, versículo 3, y vino palabra de Dios a Juan. El profeta que es de Dios le da el crédito de dónde emana, ¿verdad?, el mensaje, de dónde viene la palabra. Nosotros nunca tenemos que tomar la palabra de los hombres como la cosa más importante, sino la palabra de Dios. Vino palabra de Dios. Pablo, el otro día hablamos con un hermano, Pablo le dice a Timoteo, y tú ocúpate en la lectura, qué sé yo, y en la doctrina y todo lo demás, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. El oír la palabra de Dios es beber del agua viva, la que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Dice, yo te daré el agua de la vida. Entonces, qué bueno, dame a mí esa agua para que yo nunca más venga a venir, ¿verdad?, a esta fuente, a esta cisterna, a buscar agua para beber. Jesús está dando a entender que Él es el agua de la vida y que no va a tener más necesidad, porque Él va a suplir esa necesidad de esa agua espiritual que nosotros tenemos que beber. Le dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Y él dice, veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Fíjense ustedes que aquí viene la iniciativa divina. La iniciativa divina siempre tiene que ver con la palabra. La palabra del Señor vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? La respuesta de Jeremías dice que veo una vara de almendro. Ahora, quiero explicar algo aquí cultural y lingüístico. Al almendro en hebreo se le llama vigilante, porque es el primero que florece en la primavera. Dios dice, tú ves un almendro, ves un vigilante, pues así velaré yo sobre mis palabras para cumplirlas. ¿Qué les parece? Interesante. La figura. Hablaba con nuestro hermano también sobre la necesidad de los que están preparándose para predicar y enseñar y ser mejores estudiantes de la palabra de Dios y enseñarla a otros hermanos. Tiene que ver mucho con el relato, con la narrativa, con la sintaxis, con la gramática, con los tropos literarios, las figuras literarias. Hablamos de la parábola, de la sinécdoque, de la hipérbole, hablamos de la prosopopeya, hablamos de la ironía, hablamos de la parábola, hablamos de la metáfora. Y aquí fíjense ustedes cómo el Señor usa la palabra de almendro. ¿Por qué? Porque ellos entendían que era el vigilante, porque es el primero que florece en la primavera. No sé si ustedes sabían eso. Tú ves un almendro vigilante, pues así valeré yo sobre mi palabra para cumplirlas. Esa es otra verdad indestructible de que Dios es el que está a cargo. Él es responsable, Él está a cargo. Él es el que hace que la palabra de Dios se cumpla. Dios vela por el cumplimiento de sus palabras de juicio y castigo que anunciará a lo largo de su libro de Jeremías. Es interesante cuando dice que Dios vela por el cumplimiento de sus palabras. El hermano Juan ha estado predicando sobre las denominaciones y qué sé yo y todo lo demás, y trae un tema, me decía él, que
va a ser bien interesante, yo lo estoy esperando, escucharlo, ¿ya? Que es el Señor el que vela sobre su palabra, es el vigilante, la palabra es el vigilante de Dios, el que está ahí, el que siempre va a estar ahí. Y la explicación de Dios dice que bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Siempre las palabras de Dios se cumplen, a diferencia de las palabras de los hombres. Ha habido muchos profetas en el mundo, y hay muchas sectas religiosas, pensamientos teosóficos, filosóficos, sincréticos, en el sentido de que agarran de todos lados un poco y hacen una ensalada muy sabrosa a la mente carnal del individuo. Pero a nosotros no nos interesa ese alimento. Nos interesa el alimento que es la palabra del Señor. El Señor le dice a uno de sus profetas, cómete el libro. Y al principio le fue sabroso, pero en el vientre se avinagró por el resultado que traía esa palabra de Dios. De manera que si nosotros somos estudiantes dedicados a la palabra de Dios, cristianos comprometidos, no se desanimen, no se desanimen, porque es el Señor el que vela. Su palabra es el vigilante. Y Él es el que está pendiente que se cumpla su palabra. A veces para juicio, a veces para alabanza, a veces para castigo, pero siempre la palabra de Dios viene con una bendición. Fíjense ustedes que no hay ninguna palabra de Dios que implique obediencia, que nos traiga como bendición, que traiga como resultado una bendición de parte de Dios. Lo digo de nuevo. No hay ninguna palabra de Dios que nos diga, por ejemplo, que al obedecerla viene acompañada con una bendición de parte de Dios. La gente que habla del bautismo y que lo niega y le roba la gloria y el significado que tiene a Dios, desprecia a Cristo, su muerte, y niega la figura del bautismo, que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, para que andemos en vida nueva. ¿Cuál es la bendición de la obediencia al bautismo? Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6:7. ¿Y qué significa? Como resultado de obediencia a ese mandamiento que está lleno de símbolos, como la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, trae como bendición el perdón de pecados. Porque el que ha muerto en el bautismo, de acuerdo al contexto, dice, ¿qué cosa? Ha sido justificado del pecado. O sea, ha sido declarado sin culpa. Sin culpa. Ay, Señor, el bautismo es para perdón de pecados. El bautismo tenía un gran significado en la vida del cristiano, porque había muerto el mundo y ahora vivía para Cristo. Cuando Jesús dice que cuánto he querido tomar esta cena con vosotros, y en Mateo dice que esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos se derrama para perdón de pecados. Hermanos, somos salvos por su sangre por medio de la fe. Y la fe es la doctrina, la verdad declarada por Dios para alcanzar el beneficio de esa bendición. La obediencia para nacer de nuevo. Señor, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Le dice Nicodemo. Dice, tú eres maestro de Israel y no sabes eso. Y el Señor le dice, el que no naciere del agua y del espíritu, el que no muere, el que no renuncia y empieza de nuevo, con el nuevo significado y la nueva impronta que Dios iba a poner a través de la bendición de Cristo en nosotros. Ay, ay, ay. La explicación de Dios, bien has visto, dice, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Cuántas veces nosotros decimos, bueno, Señor, ¿hasta cuándo? En Apocalipsis, capítulo 5, 6, por ahí, dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
El capítulo 5 es muy interesante, es muy prometedor para esos cristianos que sufrían, los mataban, qué sé yo, etcétera, los perseguían y todo lo más. Pero el Señor tenía un plan para todos ellos. La segunda visión dice que vino a mí la palabra del Señor por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo el Señor, del norte se soltará el mal sobre todos los morados de esta tierra. Porque aquí que yo convoco a todas las familias del reino del norte, dice el Señor, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adorar. ¿Podemos nosotros imaginarnos un pueblo de Dios así, en esa condición? Hoy día hay muchos que dicen que siguen al Señor y que aman al Señor y qué sé yo, etcétera. Pero no al Señor que está revelado en las Escrituras. No al Señor que le sacó de Egipto, no al Señor que creó los cielos y la tierra, que puso su propio espíritu en nosotros. En el verso 13 dice, la voz de Dios. Todo comienza con Dios. En el 1:13 dice, vino a mí palabra del Señor por segunda vez. O sea, en otras palabras, la voz de Dios. Todo comienza con Dios. Vino a mí palabra del Señor por segunda vez, ¿qué ves tú? Y la respuesta de Jeremías, ve una olla que hierve y su faz está hacia el norte. La explicación de Dios, el ineludible juicio de Dios, que no es por la habilidad de los invasores, sino por la expresa voluntad de Dios. Fíjense ustedes cuando dice aquí, me gusta mucho esta expresión, dice, dice que no es por la habilidad de los invasores. Como Asiria, ¿verdad? Dice, báculo de mi furor es Asiria, dice el Señor, en mi mano. Pero él creerá que lo hace por sí mismo, pero no, sabe que es un instrumento en la mano del Señor para castigar a los malos, a los malos. Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice el Señor. Y vendrán y pondrán cada uno su campamento en la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Fíjense ustedes que ese no era una amenaza, sino que era el resultado de la conducta moral y espiritual de la gente. Todos, algún día, todos, hemos a lo mejor padecido esa falencia, pero siempre hay una oportunidad y Dios la tiene. Escuchad al predicador, escuchad al profeta, que el profeta tiene el mensaje de Dios, las palabras de Dios, lo que es bueno para nosotros. Porque el juicio de Dios sobre Judá, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. ¿Cómo es posible? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros, verdad, enseñar a la gente la palabra? La gente dice, bueno, es que ustedes son muy sectarios, ¿no? Ustedes creen que son los únicos salvos. No. Dios dice que hay un solo mensaje y ese mensaje es para todas las naciones. No, es que Dios es amor. Y no importa que no pensemos igual, pero si amamos al Señor y queremos hacer su voluntad, el Señor nos va a ayudar y que se hace. Bueno, eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Pensaban que los dioses de los egipcios, los dioses de los amonitas, de los edomitas, de los edom, de los asirios, los dioses de Babilonia. Poniendo ellos al mismo nivel del Señor los dioses paganos. Probablemente que eso no tiene nada que ver. La promesa divina y sus efectos. La certeza de Jeremías. Tú pues ciñe tus lomos. Hermano, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Esa es una cuestión también bien seria para nosotros. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columnas de hierro, como muros de bronce.
contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes, el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor de la Iglesia. Este es un texto precioso. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor. ¿Cuántas veces nosotros ponemos la esperanza en otras cosas? Ponemos la esperanza en el país, un país poderoso económicamente, poderoso en forma de armamentos, poderoso en cultura, grandes universidades, grandes filósofos, pero todos perdidos, sin esperanza, porque mientras ellos no reconozcan al Señor como su Dios, como su Señor. Señor significa el que manda, el que tiene la autoridad, el que tiene el mandato, el que tiene la potestad. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblale todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. El verso 22 va a decir después que llénate de valor. Versículo 22. Llénate de valor. No tengas miedo. No tengas miedo. Quiero que lean conmigo Juan, el Evangelio, en el contexto de la promesa del Espíritu Santo, en Juan 14, el Señor Jesús les dice, versículo 13. Pero antes quiero que lean conmigo el 14:5. Dice, le dijo Tomás, versículo 8, Felipe le dijo, versículo 22, le dijo Judas. Jesús estaba hablando a los 12, no a cualquiera. Hablándoles a ellos, les dice, verso 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago él las hará también, los 12, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, a los 12, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿A quiénes? ¿A cualquiera? ¿A cualquier predicador? ¿A cualquiera persona que habla de la palabra de Dios? ¿O a los 12? A los 12. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿A quiénes? En el contexto. A los 12. Al Tomás, al Felipe, a Judas Tadeo. Si me amáis, a los 12, guardad mis mandamientos. La gente dice, yo amo a Cristo, pero no guardan los mandamientos. 16, y yo rogaré al Padre, Cristo, y os dará otro consolador. ¿A quiénes os dará? A los 12, al Tomás, al Felipe, al Judas Tadeo y a los otros, para que esté con vosotros para siempre. Mientras se cumple el ministerio, los propósitos de Dios, los planes del Señor. Así como Israel fue el baluarte para el mundo de la palabra de Dios, entonces en el antiguo pacto, ahora sois vosotros, los 12, el nuevo Israel y los creyentes como israelitas y santos de él. El Espíritu de verdad, fíjense ustedes, usa la palabra consolador para consolarles de la partida de su maestro, y el Espíritu de verdad, no un espíritu cualquiera, no uno que anoche soñé, que yo anoche sentí, que vi una luz, ¿verdad? Y entonces vi al Señor. El Señor me dice, eres salvo. Ese no es el plan de Dios. No es un espíritu de Dios. Es un espíritu imaginario de la propia creación humana, de los sueños, de los desvaríos de las personas en la palabra de Dios, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, y nos que conocer íntimamente. Pero vosotros le conocéis. ¿Quiénes vosotros? Los 12. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Este texto es precioso. No os dejaré huérfanos,
vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis, el día de Pentecostés, que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Más claro, ¿dónde? El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Cuántas veces la gente dice que no, que el Espíritu Santo, que aquí, que allá, y que hablan, y que sé yo, etcétera, pero no aman al Señor? ¿Por qué no guardan su palabra? Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, y ahora cambia, en vez de Espíritu de verdad, dice el Espíritu Santo. Consolador, Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. En aquel día, el día de Pentecostés, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y aquí viene el punto que quiero leer, verso 27. La paz os dejo, la paz de Dios, la concordia de Dios. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, de diplomáticos, de arreglos políticos. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengas miedo. ¿Cuántos miedos tenemos a veces? Tenemos miedos de distintas cosas. Pero los miedos desaparecen cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón. Amamos al Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. La promesa divina fortalecer a Jeremías en el cumplimiento de su ministerio. Porque he aquí, yo te he puesto en este día 3 cosas. Como ciudad fortificada a Jeremías, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. O sea, en otras palabras, el Señor pone todos los estandartes, pone todas las cosas, pone toda la seguridad sobre sus hijos. Ciudad fortificada, columna de hierro, muro de bronce. ¿Estamos nosotros así? ¿Confiamos en el Señor para que nos constituyamos ciudad fortificada, columna de hierro, muro de bronce? Jeremías es el típico profeta que enfrenta cara a cara a la oposición, no le escuchan, no aceptan el plan del Señor, no se arrepienten. Cuando en el 586 aproximadamente viene Nabucodonosor y se lleva todo y destruye Jerusalén y todo lo demás, etcétera y tal, y luego va él a Egipto, donde hay una gran colonia de judíos residentes ahí, y allá va y predica, y le sigue predicando, y ahí lo matan también. Por ejemplo, Jeremías fue a Egipto, Jesús fue a Egipto también. Y aquí hay otro paralelo muy interesante. Jesús, Juan el Bautista murió por la causa que predicaba. Jeremías murió por la causa que predicaba. Jesús murió por la causa que predicaba. ¿Estamos nosotros dispuestos? Dice el Señor a la iglesia en ese, porque, de la muerte, ¿no? Hablando, dice, el que fuere fiel hasta la muerte. La palabra fidelidad hasta la muerte no significa morirse de viejito, sino hasta rendir la vida si es necesario por la verdad. O sea, el Señor demandaba cosas que son fundamentales para nuestra propia vida espiritual.
Ahora nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y ahí está el diablo, como león rugiente, buscando a quien devorar, a través de la religión falsa, a través de la superstición, a través de la ignorancia, del paganismo y de todas las cosas, de gobiernos perversos, de personas perversas. Toda generación mala y perversa, manda señal, toda generación que no se doblega y no obedece a la palabra de Dios es una generación mala y perversa. Comparaciones de la fortaleza divina: ciudad fortificada, columna de hierro, muralla de bronce. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos esa clase de muro? ¿Somos esa clase de columna de hierro? ¿Somos una ciudad fortificada en hacer responsable a los demás con la palabra de Dios? El Señor tiene promesas. ¿Ante quiénes será fortalecido? Y aquí nombra a una secuencia de individuos que son responsables directamente de las cosas que pasan en las naciones, sobre todo en una nación que era gobernada por Dios, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes, el pueblo de la tierra. O sea, ninguno se salvó. Desde el más importante, los príncipes, los importantes, los reyes, los sacerdotes, el pueblo de la tierra, aquellos que tenían un compromiso con el Señor, aquellos que, en otras palabras, eran responsables no de sus propias vidas, sino de las vidas a quienes ellos gobernaban. Por ejemplo, los reyes o sus príncipes, que eran las personas que tenían que usar su sensatez, su influencia, su estirpe, su, como dice, don de origen noble, su origen de nobleza, sus dirigentes, sus sacerdotes, los que están responsables del culto divino, de la predicación de la palabra de Dios, de las escuelas rabínicas, de enseñar al pueblo, ¿verdad?, toda la cultura de Dios. Y el pueblo de la tierra. Cada uno tiene su responsabilidad. Yo siempre digo que Dios demanda el 100%. Tú eres responsable 100%, yo soy responsable 100% a la palabra de Dios, a enseñar de la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios y a dar nuestra vida, si fuera necesario, por la palabra de Dios. Pero a veces hacemos alianza con los hombres, hacemos alianzas políticas, alianzas sociales, culturales, religiosas. Existe un movimiento y que incluso tienen ahí en Bruselas el Centro Mundial, no sé si se ha cambiado ahora, no lo he investigado, el Concilio Mundial de Iglesias. Creo que ahora está en Suiza, o estuvo en Suiza, o estuvo después en otro lado, no me acuerdo, se ha ido moviendo, pero ahí está en Europa, Concilio Mundial de Iglesias, donde creen que esos arreglos humanos van a responder a las necesidades de la gente. No, señor. Es la palabra pura predicada por obreros competentes. En el Nuevo Testamento es una palabra competente para decir que satisface la demanda de Dios en cuanto a su responsabilidad de predicar a otros. La inutilidad de los esfuerzos de los adversarios. La inutilidad de los esfuerzos de los adversarios para el predicador. El pobre Jeremías. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, que la libraste. Otro texto maravilloso. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, que la libraste. El Señor fue 40 veces librado de la muerte de los hombres, pero cuando llegó el tiempo, dice, ahora ha llegado mi momento. Jesús se preparó a sus discípulos. Dice, no tengáis miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la paz. No tengan miedo.
Termino esta parte diciendo simplemente que hay un paralelo muy grande con un texto de la palabra del Señor. Dice que pelearán contra ti. Mira lo que dice Apocalipsis a los cristianos perseguidos por el paganismo, por el imperio romano, por la religión falsa. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Jeremías realmente era un predicador en sandalias, como dice algunos comentarios. Tenía un compromiso con el Señor tremendo. Antes que yo naciese, antes que fuese concebido. Yo no quería predicar, dice Jeremías. No. Ya estoy cansado, Señor. Estoy muy cansado. Me siento agobiado psicológica, emocionalmente, por la oposición de toda esta gente. Quiero que lean conmigo, por favor, capítulo 20 del libro de Jeremías. Y con estos versículos hasta el 9 vamos a terminar. Dice el pobre Jeremías. Pasa con los predicadores modernos ahora, aquí con nosotros. Pasa conmigo, con Juan, con Ricardo, con el hermano Jorge, con los que predican y que están aquí. Dice, me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y aquí viene el estado emocional, psicológico del predicador. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Podemos decir lo mismo? A pesar de todas las adversidades, de las contradicciones, de la oposición, del menosprecio, ¿cuántos miles de sermones habremos predicado? ¿A cuánta gente no le hemos hablado del Evangelio? Incluso individuos que han estado en algún movimiento religioso o algo, y no hay manera. Ya no les hablaré más, no. Pero había dentro de mí, en mi corazón, en mi mente, corazón en mente, en mi mente, como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El verso 11 dice, mas el Señor está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Señor de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Si nosotros encomendamos la causa por otros, a ti he encomendado mi causa. Ni santos muertos, ni parientes de santos muertos, de cristianos, de la Virgen, de los 12 apóstoles o de los que fueran. Jeremías, uno de los más potentes predicadores del Antiguo Testamento, y que tiene, cuando se lo muestre
12 paralelos que nos van a ayudar mucho a apreciar, ¿verdad?, a Jesucristo en toda su magnitud. Y acuérdense que Jesucristo es la manifestación gloriosa de Dios. Así que estamos seguros. Tómanse el libro. Oremos al Señor por entendimiento, por conocimiento. Que nos ayude, por favor, a ser mejores hijos suyos cada día. Y es la única manera que vamos a alcanzar las promesas, las bendiciones, el perdón de nuestros pecados y la promesa de la vida eterna. Que el Señor les bendiga, hermanos.